Bueno, regresamos aquí a Pura Pasión. Ya tenemos a nuestro segundo invitado, que es el señor Edixson Perea, jugador que pasó por América, por Deportivo Cali, por Atlético Nacional. Mejor dicho, estuvo en un largo trasegar por el fútbol profesional colombiano y también por el fútbol del exterior. Edixson, bienvenido a Pura Pasión. Pues nos complace mucho tenerlo aquí como invitado. Hola, buenas noches. Un saludo muy cordial para ti, para todos los oyentes y para los compañeros. Bueno, Dixon, el tema del día, y de una vez lo voy a entrar en el contexto, pues ya que usted estuvo por Atlético Nacional y estuvo también en el fútbol del exterior. No sé si ya sabe el tema de Daniel Muñoz y pues le quiero pedir su opinión sobre este tema, sobre la decisión, porque mucha gente dice que de pronto es muy apresurada. ¿Qué piensa usted de la decisión que tomó Daniel Muñoz y Nacional de irse al Genk de Bélgica? Bueno, me acabo de enterar por lo que me acabas de decir, ¿no? La verdad no Sí. sabía el tema ese, pues nada, pues si ha tomado la decisión de irse a tomar una nueva experiencia en el fútbol, pues bueno, no, yo pienso que razones tendrá para haber tomado esa decisión. Edison, ¿qué tan difícil es para un jugador marcharse al fútbol del extranjero? Usted ya tuvo esa experiencia fuera del país. ¿Es complejo para ustedes? De pronto, ¿qué es lo que más miran? Quizá el tema económico, alejarse de la familia, el crecimiento profesional. ¿Cómo es ese tema y el momento de la decisión de irse del país? Anteriormente uno lo miraba por cumplir un sueño, obviamente, de ir al fútbol europeo, pero también lo miraba mucho por la parte económica, ¿no? Porque te te ayuda mucho esa parte, pero es complejo porque tienes que adaptarte a otras circunstancias, a otras situaciones que en ocasiones se te son muy difíciles, ¿no? El tema de alimentación, el tema del idioma, el tema de muchas cosas que no tenías acostumbrado o que no estabas acostumbrado y entonces es un tema que es muy complejo. En ocasiones hay futbolistas que asimilan rápidamente ese cambio y a veces en otros se les complica un poco más, pero la verdad que es un tema muy, muy difícil, muy complicado. Usted tuvo la oportunidad, Dixon, de estar en varios países, estuvo en Francia, estuvo también en Brasil, incluso en el fútbol asiático. ¿En alguno de esos lugares sintió usted de pronto ese crecimiento que ha tenido el futbolista colombiano? Y me refiero a la forma en la cual ven al colombiano. Quizá de pronto habrá algunos países donde no los valoren de la misma manera que en otros. ¿Sintió usted de pronto esa situación en algún momento? Sí, seguro, más que nada cuando estaba en el fútbol chino, fue algo duro, algo difícil para mí el tema de la adaptación y todo, toda esa situación. Pero, Tranquilo. pero en otros lugares, en Brasil, en México, fue más familiar, ¿no? Porque había muchos futbolistas ahí colombianos y que habían dejado el nombre muy en alto del país, entonces se asimiló mucho más fácil, pero en Asia fue muy complejo, la verdad. Dixon, y en el tema de estar, digamos que volviendo a lo de Daniel Muñoz, en el tema de estar en un país como China o como Bélgica en este caso, ¿usted cree que le resta posibilidades a un jugador colombiano en el exterior en estos países para estar en la selección Colombia? De pronto en China sí, ¿no? Porque es un fútbol que no es muy visto, no se ve siempre. En Bélgica, pues hay otra visión y seguramente los que están encargados de la selección y todo eso, pues mirarán hacia ese lado porque pues se sabe que es un jugador importante, ¿no? Un jugador que mostró cosas muy importantes en Nacional y que ahora fue a tener una experiencia ahí en Bélgica. Entonces, yo creo que es más visto en Bélgica que si se hubiera ido para la China, en este caso. Exxon, a mí me gustaría que entráramos un poquito más en materia. Usted fue campeón con Atlético Nacional en el 2005
¿qué es lo que más recuerda de este campeonato, de ese paso por Atlético Nacional, que precisamente usted también es una persona, un jugador muy recordado por los hinchas verdolagas? Hombre, fue un momento lindo, un momento maravilloso, después de haber pasado años sin conseguir títulos. Llegó ese momento en el 2005 en el cual pues se nos dio esa posibilidad de ser campeones, pero el tiempo vivido ahí fue un tiempo lindo, un tiempo maravilloso, un tiempo donde la gente me valoró mucho. Obviamente, para haberme ganado el cariño de la gente tuve que hacer cosas buenas, cosas interesantes, eh, entrar en una disciplina que Nacional siempre se ha caracterizado. Entonces, yo creería que mi mejor tiempo lo viví ahí en Atlético Nacional. Edixon, usted estuvo cerca de marcar 40 goles con el equipo verdolaga, estuvo allí muy cerquita, se quedó en 38. Obviamente eso no es fácil para ningún jugador. ¿Usted siente realmente que una de las camisetas, o quizá la más compleja de ponerse en este país, es la de Atlético Nacional? ¿Hay algo en especial en ese equipo? ¿O de pronto cuando estuvo usted en el Deportivo Cali, sintió algo similar a lo que se vive en Atlético Nacional? No, yo pienso que la experiencia de Nacional es única, ¿no? Por todo lo que tiene, por todo lo que trae, por todo lo que rodea. En Nacional sí o sí tienes que ganar porque Nacional se acostumbró a ganar siempre. Y cuando llegas ahí, llega con esa presión porque sabes que tienes que brindar lo mejor de ti para poner al servicio de un club que es grande, que es ganador y que tiene la obligación siempre de dar alegrías a la gente. En otros lugares se siente la presión, pero es más por otras situaciones, ¿no? Que más por lo que se vive como tal en el club. Uno mira Edson, Adelante, Sebastián. Alejo. Edson, en ese 2005, pues digamos que Nacional no tenía la cantidad de títulos que tiene en este momento, y a todos los jugadores, exjugadores de Nacional que han pasado por acá les hemos preguntado qué cambió en ese Atlético Nacional para que se convirtiera en ese equipo que en 2005 tenía 7 estrellas, creo, para que se convirtiera en el Atlético Nacional que volvió a ganar la Libertadores, que hoy es el más veces campeón de Colombia. Bueno, la verdad no sé qué pudo haber cambiado, ¿no? Si tú miras en el tiempo que yo estaba ahí, Nacional tenía nóminas increíbles, nóminas grandes, jugadores de experiencia, juventud, y Nacional en todas las líneas era muy fuerte, ¿no? Quizás el fútbol evolucionó, los rivales pues obviamente son fuertes, pero en la época que me tocó, uno veía que habían rivales que eran muy complicados para enfrentarlos. Obviamente con esto no quiero decir que ahora pues que se ganó todo esto, el fútbol se haya puesto mucho más fácil aquí en Colombia, pero creo que nosotros en el tiempo de nosotros encontrábamos más dificultad para llegar a ese momento, ¿no? Pero pienso que Nacional ha sido un gran vencedor en todos estos últimos años. Supo llevar una camada de jugadores que eran del club, otros que se contrataron con buen nombre y llevó a cabo todo eso hasta que llegaran esos triunfos y esas alegrías para el club, ¿no? Edson, y de esos partidos que usted recuerda con Atlético Nacional y esos rivales que usted nos cuenta, ¿cuáles eran esos que eran más complicados, esos partidos en los que se sentía mucho más la presión por ganar o esos partidos que se complicaban un poco más? ¿Con cuáles equipos del FPC? Obviamente el clásico, ¿no? El clásico rival siempre era el más anhelado por el hincha, por nosotros. Claro que también habían unos partidos que ejercía mucha presión, como cuando se enfrentaba al América, tanto en Medellín como en Cali, cuando se jugaba contra Millonarios. Eran partidos también de mucho morbo, de mucha presión, y era difícil, ¿no? Era difícil
quizás buscar el camino para ganar esos partidos por lo que proponían los equipos. Y siguiendo un poco por esa línea, Edixson, del tema de los partidos, usted que estuvo en Nacional y marcó una importante cantidad de goles, ¿cuál es ese partido? Porque siempre se dice que no, que el partido más importante del país es con Millonarios, otros dicen que con América, otros dicen que con el Independiente Medellín. En Nacional, en la interna del equipo, ¿cuál es ese partido que simplemente no se puede perder, el más importante para un jugador de Atlético Nacional? Pues mira, el rival de patio, para mí el rival de patio, el clásico rival, siempre se manejaba así, que no se podía perder porque era tu rival de casa y que siempre Nacional había tenido una hegemonía contra el rival. Entonces, ese partido era imposible perderlo. O sea Y que hay, aquella final, aquel clásico creo que si no estoy mal fue en el 2004 cuatro. que sucedió esa final. ¿Cómo se vivió en Nacional? Fue un golpe, imagino yo, demasiado duro. Sí, seguro, un golpe bastante duro para todos nosotros, los futbolistas que estuvimos en esa ocasión, para toda la hinchada. ¿Qué pasó en Eh, esa final, Edixon? no, nosotros veníamos ganando todos los clásicos y pensábamos que por ahí nos relajamos un poco pensando pues que la final iba a ser lo mismo que veníamos mostrando en los anteriores clásicos, que los ganábamos con buen fútbol, pero con quizás facilidad, digámoslo así, por nombrar una situación. Y lo que yo siempre he dicho, final es final y en una final se juega todo por el todo y nosotros pues no encontramos la misma idea, el mismo camino que habíamos encontrado en otros clásicos y se nos enredó una final que la verdad que para mí fue la más difícil que he podido pues perder y más difícil de asimilar. ¿También no estuvo usted en ese momento de otra final ante el Junior de Barranquilla? Sí, yo estuve ahí en esa final. Sí. Y pues es una de las recordadas también, de pronto no tan felizmente por los hinchas de Atlético Nacional, pero es una final que está en la historia del fútbol colombiano. Sí, sí, seguro, está en la historia por cómo se vivió, por cómo se dio. Un partido de ida donde perdemos 3-0, partido de vuelta le remontamos desde muy temprano y hicimos prácticamente el trabajo de remontar un 3-0 que no es fácil para ningún rival y nosotros con buen fútbol, con temperamento, con buen con sacrificio de todos nosotros logramos remontar el marcador y desafortunadamente pues en descuidos nos marcan goles y nos empatan la serie y ya después en los penaltis pues es una cosa donde uno tiene que estar con mucha tranquilidad para poder resolver y desafortunadamente nosotros no lo pudimos resolver, pero creo que también fue un golpe muy duro para todos nosotros por cómo se dio la final. Para muchos, Edison, esa es quizá la final más emocionante del último tiempo en el fútbol profesional colombiano, pues porque nadie se esperaba ese partidazo que se vivió en el Atanasio Girardot. ¿Usted particularmente qué recuerda de pronto de ese día? ¿De qué se habló en ese camerino, de pronto en el entretiempo? Porque pues digamos que en Nacional, como inició el partido, uno decía, no, va a pasar por encima de Junior, le va a meter 6, le va a meter 7 y todos confiábamos en que eso se definiera en los 90 minutos. Bueno, desde que salimos del primer partido con esa derrota dolorosa, nos metimos todos a la cabeza de que en Medellín teníamos que remontar. Armamos pues, la estrategia por parte del cuerpo técnico y nosotros como futbolistas, con la gente, pues con los recogebolas y todo eso. O sea, la idea era meter una presión que Junior no consiguiera respirar pues en ningún momento y así se dio desde el primer momento en que empezó el partido.
bombardeamos a Junior, una cosa, la otra. Los recogebolas siempre estaban ahí y llegábamos siempre con claridad. Hicimos, como te digo, el trabajo de remontar un 3-0 muy temprano. Y pues, hombre, uno cuando está en la necesidad quizás empuja un poco más, ¿no? Ya cuando por ahí teníamos el resultado, bajamos un poquito la intensidad y eso hizo pues de que Junior respirara un poquito y con pelotazos y con pelotas paradas llegara a nuestro arco y así fue donde pudo conseguir un gol que le dio la posibilidad de llegar a los penaltis. Hickson, y llega por fin ese momento en el que se le da el título en esa final ante Independiente Santa Fe. Toda esa historia reciente de lo que le había pasado a Nacional, ¿significó algo para ustedes para que esa tercera fuera la vencida ante Santa Fe, que además venía de muchos años sin ser campeón? Sí, seguro, como hay un dicho que se dice que la tercera la vencida, gracias a Dios se nos dio, ya con varios nombres diferentes. La verdad fue una alegría inmensa porque veníamos de fracasos muy fuertes, muy dolorosos. En lo personal, pues para mí fue un alivio haber ganado ese título porque siempre es importante, ¿no? Para la hoja de vida tuya tener en tu palmar un título y nada, la verdad que fue muy importante para todos nosotros haber ganado ese título en el 2005. Edison, ¿y cuál fue precisamente ese diferencial para que la tercera finalmente fuera la vencida? ¿Cree usted que hubo cambio de pensamiento en los jugadores o fue el cambio quizá de algunos jugadores de la plantilla? ¿Cuál fue ese diferencial para poder ganar ese campeonato contra Santa Fe? Yo pienso que la idea fue la misma porque, bueno, se cambió el profe Sachi por Juan José, pero ellos dos venían trabajando la misma idea, perdón. Se hicieron cambios de algunos jugadores, de algunas posiciones, pero prácticamente eran los mismos que habíamos venido de esas dos situaciones difíciles. Y yo creo que fue la determinación, el compromiso desde el comienzo hasta el final del torneo, ¿no? Que nunca nos creímos que ya habíamos conseguido el título sin haberlo conseguido, sino que en cada partido lo fuimos ratificando, lo fuimos afirmando y gracias a Dios se nos pudo dar pues porque se hizo un buen torneo y se hizo un buen trabajo siempre. Edison, antes de dejarlo ir, vemos que allá atrás tiene como varios recuerdos de su carrera. ¿Cuál es ese recuerdo más preciado que tiene ahí en ese altar que tiene ahí dedicado al fútbol? Sí, tengo varias cositas, pero lo más lindo es, tengo fotos de la selección, camisetas de la selección, camisetas de Atlético Nacional, de Gremio, bueno, de todos los equipos donde tuve la oportunidad de jugar y para mí son todas muy importantes, pero tiene un gusto muy especial la de la selección Colombia porque es el anhelo de todo jugador, ¿no? Llegar a representar al país de uno, yo pienso que es una sensación totalmente diferente a cualquier otra. Entonces, la más preciada puede ser la de la selección, pero todas tienen un valor importante para mí. Edison, lo voy a hacer una de esas preguntas complicadas que seguramente lo va a poner a usted, mejor dicho, no, va a ser difícil, va a ser difícil. Y yo quiero que escoja una de estas dos opciones. La primera sería resignar ese título, es decir, no haber ganado el título con Atlético Nacional y haber tenido un mejor trasegar en la selección Colombia, haber tenido más partidos, haber llegado de pronto al doble dígito. Usted estuvo muy cerquita, marcó 9 goles con la selección Colombia. Y la segunda opción, haber acumulado más títulos con Atlético Nacional o con cualquier otro equipo del fútbol colombiano, pero quizá
no haber tenido la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia? ¿Con cuál de esas posibilidades se quedaría usted? No, la de la Selección Colombia. O sea, la de la Selección Colombia la dejo porque imagínate en tu palmarés no tener o no haber llegado a vestir la camiseta de la Selección Colombia. Yo pienso que sería un hueco ahí. Entonces, la opción de la Selección Colombia, si haya sido pocas las ocasiones que tuve para vestir la camiseta, esa no la cambio por nada. Pienso que en la vida cuando se presentan las situaciones como se presentaron fue porque en el momento que estuviste las aprovechaste o no las aprovechaste. O pudo haber sido que se presentaron situaciones como de lesiones, cosas así que te impidieron o quizás no tuviste esa secuencia de juego en tus clubes y no te permitieron estar ahí, ¿me entiendes? Pero uno tiene que quedarse con la mejor opción siempre. Edson, y precisamente hablando de esa oportunidad de estar en la Selección Colombia, ¿usted encuentra alguno de los jugadores que hay en el fútbol profesional colombiano como un buen prospecto de jugador para entrar en esa Selección Colombia? La verdad que está complejo, ¿no? La Selección Colombia hoy en día hay mucha competencia. Afortunadamente, pues, se están mirando todos los lados, todos los equipos, todos los clubes. Y hay una serie de jugadores aquí en el país que seguramente si continúan con un buen nivel van a tener la oportunidad de estar ahí, ¿no? Ahorita me nombrabas pues uno, el Muñoz, el que no sé si todavía es de Nacional o ya no va a ser de Nacional. No. Hay varios que están ahí, pues entonces yo pienso que sí les veo condiciones y les veo buen fútbol para estar ahí, aunque creo que hoy en día para llegar a las selecciones es complejo porque hay mucha competencia en todas las líneas. Bueno, Dixon, le agradecemos por este rato que tuvimos aquí hablando de fútbol y pues sin duda la gente de Nacional y la gente del fútbol colombiano no desconoce su larga carrera en nuestro balompié. Entonces, pues le agradecemos por este rato aquí en Pura Pasión. No, agradecidos con ustedes por la invitación y nada, pues ojalá que no sea la primera, que haya muchas más y que podamos seguir hablando así chévere de todo esto que es fútbol. Bueno, ahí estaba con nosotros el señor Edixson Perea, exjugador de Atlético Nacional, exjugador y también que marcó muchos goles con la Selección Colombia. Nosotros pues nos vamos despidiendo. Alejo, Natalia, pues gracias por estar aquí en este programa y pues nos encontramos en una próxima edición que será el día sábado con otros nuevos invitados aquí para un nuevo programa de Pura Pasión. Nos despedimos y nos encontramos obviamente siempre en eldeportivo.com.co. www.eldeportivo.com.co